Saludos a todos ustedes jóvenes y gracias por la invitación de venir a ustedes por medio de video y hablar sobre la epístola a los romanos. Me han pedido de dar un resumen breve sobre esta epístola, este libro de la Biblia de Romanos, escrita por el apóstol Pablo, y me pidieron que hiciera más o menos 4 videos de 15 minutos cada uno. Cuando me dijeron eso, pensé que pedir que se dé un resumen de cualquier libro de la Biblia en 4 videos es como pedirme que me come un elefante en 4 mordidas. Pero pedirme que haga un video dando resumen del libro de Romanos en 4 videos, pues eso es como pedir que me come una manada de elefantes en 4 videos. Pero acepto el reto y gracias. Cuando hablamos de Romanos, muchas veces los cristianos pensamos en Romanos como un libro. Pero como ustedes ya saben, pero tienen que mantener en la vista, Romanos es una carta, no un libro. Pero es una carta muy inusual. Aún es inusual en el contexto de las cartas de Pablo, que todas son tan inusuales que los expertos tienen dificultad poniéndolos en el género de carta o epístola. Por ejemplo, el profesor Douglas Moo, que es quien escribió un comentario muy bueno sobre el libro de Romanos, explica que la receta de la carta, la introducción de la carta de Romanos, es la más larga de todas las cartas que se han hallado, tantas sagradas como seculares. Normalmente una carta en el mundo viejo simplemente diría Pablo a Roma y ya iniciaría la carta. Y sin embargo, Pablo tiene una receta que abarca 5 o 6 versículos. Entonces, eso es bastante inusual. La nueva versión internacional de la Biblia tiene una introducción en una de sus ediciones, donde ellos usan una descripción bastante interesante. Dicen que la carta de Romanos es la carta de recaudación de fondos misionera más sustanciosa jamás escrita. Porque eso es lo que Romanos es. Es una carta de recaudación de fondos. Pablo, quien, según él, había agotado el territorio oriental del imperio de Roma, todo lo que es alrededor del mar Mediterráneo, tiene ambición de llevar su ministerio a las fronteras a las fronteras occidentales del imperio que viene siendo España. Y su plan, su deseo, su petición a Roma es que le permiten pasar por Roma, tomar reposo por un tiempo, saludarlos, convivir con ellos, darse a conocer a esas iglesias, porque eran varias iglesias en Roma, no nada más una, y luego ser enviado, más que nada con efectivo, con dinero, con fondos, recursos, tanto, tanto financieras como también recursos humanos, recaudando hasta voluntarios que puedan acompañarlo e ir él a España con la ayuda de estas iglesias. Pero en el en su en el curso de dar o de plantar esa ambición, recaudar esos fondos y esos recursos, él entra en probablemente la descripción más asombrosa y detallada del mensaje que él llama el Evangelio. Y eso nos da este libro tan brillante, tan profundo,
que todos los más eruditos de la historia que han sacudido ese árbol inmenso que es la epístola de los Romanos, por más que la sacudan, no han podido agotar su fruta. Más bien, entre más fruta les sacudas del libro, parece que más fruta hay en sus ramas. Entonces, qué bien que el apóstol Pablo tuvo la ambición de recaudar fondos y queriendo él darles a los de Roma alguna bendición espiritual para animarlos a retornar y darle a él una bendición carnal de los fondos necesarios para extender su ministerio a las fronteras occidentales. Qué bien que tenemos eso, porque el libro de Romanos ha sido el libro más impactante en el cristianismo desde el siglo XV. Ahora, antes, o más bien dicho, en toda la historia de la iglesia, el libro más impactante es Mateo, por el Sermón del Monte. El Sermón del Monte cambió el mundo completamente. Pero si solamente contamos desde el siglo XV para acá, no hay un libro en todos los libros escritos en el mundo, y mucho menos en la Biblia, más impactante que la epístola a los romanos. Y eso produce, aparte de mucha bendición, produce un reto muy grande. Es un reto muy grande interpretar cualquier tipo de escrito, pero especialmente las escrituras. Y eso es porque no tenemos más opción que interpretar lo que leemos por medio de nuestro contexto cultural, que incluye nuestros costumbres culturales, pero también incluye nuestro idioma. Idioma es un filtro cultural. Las palabras que usamos tienen un significado que las aprendemos por medio de nuestro ambiente cultural. Y por lo tanto, lo que leemos con el entendimiento en nuestras mentes de esas palabras viene siendo el filtro cultural por el cual procesamos lo que estamos leyendo. Entonces, las palabras, los significados, el sentido idiomático de lo que leemos, todo llega a ser definido por medio de nuestro contexto cultural. Si nosotros leemos las escrituras, o en este caso la epístola a los romanos, buscando respuestas a las preguntas que nuestro contexto cultural exige o demanda, entonces vamos a terminar haciendo caber la información de Romanos dentro de las cajas preconcebidas de nuestro contexto cultural. Eso quiere decir, en otras palabras, que vamos a buscar respuestas de Romanos a preguntas del siglo XXI. Ahora, como dice el profesor N.T. Wright, un erudito de la Biblia inglés, aunque no es la mejor manera, él dice, no es la mejor forma de estudiar la Biblia, de usarla para encontrar respuestas bíblicas para preguntas no bíblicas. Sin embargo, dice él, es mejor hacer eso que buscar respuestas no bíblicas para preguntas no bíblicas. Pero lo que él está tratando de prescribirnos es que debemos, antes de buscar respuestas a las preguntas del siglo XXI o las respuestas al siglo XV, como hicieron los reformadores, debemos buscar las respuestas a las preguntas del siglo I, cuando este epístola fue escrito. Los reformadores tomaron el libro de Gálatas y el libro de Romanos principalmente, y ellos definieron la reforma por esos libros. Esos libros son la materia prima de la reforma. Y por lo tanto estaban ellos tratando de contestar las preguntas medievales
que los siglos desde el siglo V en adelante hasta el siglo XV habían dejado, por ejemplo, la pregunta de ¿cómo puedo ir al cielo? Y ¿cómo puedo yo ser aceptado por Dios? Más que nada, la pregunta que estaban tratando de contestar es ¿qué relación puedo yo individualmente tener con Dios? Ahora, esas son buenas preguntas. Son preguntas las cuales todavía las tenemos. Pero no son las preguntas que Pablo estaba contestando. Eso no quiere decir que Romanos no tiene una respuesta a nuestras preguntas de hoy o que no tenía respuesta a las preguntas de los reformadores. Claro que sí las tiene y sí las tenía. Pero Romanos, más que nada, es una respuesta a las preguntas del siglo I. Y esas preguntas no tenían nada que ver con ir al cielo o casi nada que ver. No tenían nada que ver o casi nada que ver con el individuo. Las personas en el siglo I no tenían una cultura individualista. Eso es un producto de la iluminación del siglo XV. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer caber la epístola de los Romanos dentro de la caja del siglo XV, terminamos con mucha doctrina muy interesante y mucha de ella correcta. Pero no es la doctrina que Pablo quiso darnos a entender. Entonces debemos nosotros aprender a leer Romanos primeramente con ojos del primer siglo, aunque obviamente no nos es posible mirar las cosas con otros ojos. Yo solo tengo mis ojos, y mis ojos son del siglo XXI, de una cultura occidental individualista. Pero debo hacer el mayor esfuerzo posible para tratar de por lo menos simpatizar con un cosmovisión del siglo I y leer Romanos tratando primero de comprenderlo como una respuesta a esas preguntas del primer siglo y luego como una respuesta viva por la inspiración divina a las preguntas mías del siglo XXI. Un ejemplo de un malentendimiento que encontramos de Romanos en la Reforma es la idea que Dios está en exilio de su mundo y que lo que nos conviene a nosotros los humanos hacer es encontrar la forma de escapar a este mundo por medio de la muerte o por un arrebato o algo similar, escapar el mundo para poder estar otra vez unido con Dios en su exilio en el cielo, donde Él está ahora restringido y no sale de ahí. Ahora yo sé que eso es una forma de describirlo o de decirlo un poco más tajante que la mayoría nos gustaría y quizá un poco sobresimplificado, pero creo que van a reconocer dentro de esa sobresimplificación, van a reconocer sombras de la manera que los cristianos occidentales modernos pensamos. Dios es el que está en exilio y tenemos que ir a Él. Pero eso no es la manera que Romanos presenta el asunto. En Romanos, Dios no está en exilio. La humanidad está en exilio. La humanidad ha sido corrido de la presencia de Dios y han renunciado su lugar en este mundo y han perdido su humanidad. Y ya no son ni celestiales ni terrenales, sino son menos que eso. Y Dios, su propósito es venir al mundo y redimir a la humanidad del exilio y rehacer el mundo en una combinación de cielo y tierra llamado la nueva creación. Hablaremos más de eso en el futuro, pero eso es dándote un ejemplo de una diferencia entre
una perspectiva moderna occidental individualista de Romanos y una cosmovisión o una perspectiva del primer siglo y lo que Pablo estaba tratando de explicar. Para poder entender Romanos correctamente, es necesario entender que Romanos es un libro híbrido. Es decir, que Romanos es primeramente completamente judío. Pablo es un judío desde el dedo de su pie hasta los pelos de su cabeza. No nada más la manera que él escribe, pero el contexto cultural en la cual él está saturado es completamente judío. Entonces, cuando leemos Romanos, no nada más las citas directas, pero todo el libro está saturado de alusiones al Antiguo Testamento, a la narración, la narrativa del Antiguo Testamento, los principios del Antiguo Testamento. Todo lo que Pablo está tan saturado, es como un pescado nadando en el agua del judaísmo. No puede hablar sin hablar Antiguo Testamento. Y no nada más las alusiones y las citas directas e indirectas, pero aún la estructura de Romanos tiene una estructura del Antiguo Testamento. Pasa de creación a caída, a exilio, al llamado, a la esclavitud, a la redención, al retroceso, a la salvación. Y eso todo esa es la trayectoria del pueblo de Israel. Y Romanos está escrito imitando esa trayectoria. Entonces, primeramente, es un libro completamente judaico. Pero también, al mismo momento, está esa historia judía. Es fundida en el molde de la cultura greco-romana. Pablo está escribiéndolo en griego y está usando las terminologías, los entendimientos, los costumbres greco-romanos, los costumbres de Roma, para describir la cultura judaica. Es decir, que en cierto sentido el libro de Romanos es una traducción. Pablo está traduciendo la historia de Israel dentro de una cultura y una narrativa romana, usando terminología, principios, términos legales, las cuales no tienen ningún sentido en la cultura judaica. Por ejemplo, la palabra adopción no tiene un sentido para los judíos. Eso es algo que solamente tiene sentido con los romanos. Y Pablo usa terminología de esta forma. Por ejemplo, la palabra evangelio. La palabra evangelio no es una palabra sagrada. Es sagrada, pero no cristiana. Es sagrada del culto imperial de César. Y Pablo está tomando esa palabra que no tiene nada que ver con Israel y está narrando la historia del Mesías Jesús, rey de los judíos, dentro de la narrativa del Imperio Romano. Entonces es un libro híbrido, donde Pablo toma el recipiente greco-romano y lo llena con el contenido judaica, el contenido de Israel, el pueblo escogido de Dios. Para entender Romanos, tienes que empezar entendiendo eso. Uno de los temas mayores judaicas que Pablo mapea sobre la topografía, digamos, romano, es el tema de esclavitud. Esto es un tema muy interesante por varias razones. Uno es porque es probablemente el tema más amplio y más importante, quizá no importante, más elemental,
más fundamental de toda la epístola de Romanos, porque es la base de cada exploración, de cada explicación, de cada argumento, de todos los demás temas. El tema de esclavitud es el fundamento de todos los temas de la epístola de Romanos. Por ejemplo, en casi todas sus epístolas, Pablo se introduce con la introducción, más o menos, cada uno varía un poco, pero más o menos, la introducción de Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero en la epístola a Romanos, Pablo se introduce, Pablo, esclavo de Jesucristo. Esa es su introducción. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y de a partir de ahí, cada tema que él toca es iluminado con la luz de esclavitud. Ahora, esto es, primeramente, la introducción de Pablo como esclavo de Jesús es misteriosa. ¿Por qué usar ese tipo de introducción cuando está escribiendo al centro cultural y el centro legal y el centro político, el capital político de todo el imperio romano? Es decir, el capital sofisticado del mundo. Y está escribiendo a la gente que se creen los más sofisticados en toda la historia y en todo el mundo. Y les está escribiendo no con el apodo royal, Pablo apóstol, sino les está escribiendo con este apodo tan ofensivo, Pablo esclavo. ¿Y esclavo de quién? Sino de aquel que murió la muerte de un esclavo. Pablo, esclavo del esclavo. Pablo, esclavo de aquel que lavó los pies de esclavos. O sea, no hay nada más bajo, no hay forma más poderosa de humillarse, de completamente humillarse ante las personas que se creen los más sofisticados de toda la historia, los herederos de los griegos y sus filosofías y de todas las demás sofisticaciones de este mundo, diciendo que él es esclavo. Y de ahí el libro nunca recupera. Pablo habla de la esclavitud en relación al pecado, esclavitud a la ley, esclavitud a la muerte, esclavitud a los deseos, esclavitud a la voluntad, esclavitud a Dios. Todo el libro es iluminado con la idea de esclavitud. En cierta forma, podemos ver que el filósofo Rousseau, por lo menos en parte, atinó la verdad. Que el hombre es nacido libre, pero está en todas partes encadenado. Eso es lo que Pablo está diciendo, aunque él está diciendo que el hombre no nació libre. Más bien él está diciendo que el hombre no ha nacido libre y está en todas partes encadenado. Y lo que Pablo está tratando de comunicarles es que no hay libertad. Toda la vida es esclavitud a un señor u otro. O esclavo del pecado, o esclavo de la justicia. O esclavo a la muerte, o esclavo a la vida. O esclavo a la voluntad, o esclavo a Dios. Pero no hay libertad. La única libertad que hay es la libertad de escoger tu Señor. Y el que tiene esa libertad tiene la única libertad que existe en el mundo. Y ese es lo que Pablo está hablando o explicando sobre la esclavitud. Y como te digo, este es un mensaje extremadamente ofensivo, especialmente a una audiencia romana.
que odiaban la esclavitud y se creían los hombres libres del mundo. Y por eso Pablo inicia la epístola diciendo que él no está avergonzado del evangelio de Jesús. Él no se avergüenza de ser esclavo del rey que lavó los pies de esclavos. Más bien, Pablo dice que él se siente honrado de ser tenido por digno de llevar ese mensaje a los términos de la tierra, de que él se siente honrado de haber recibido la confianza por parte de Dios. Y él entiende que esa confianza que Dios le tiene es una consecuencia de su relación de fe con su Señor Jesús. Gracias por su atención. Los veré en el siguiente video.